breve luchas de poder en la curia romana. El papagayismo curial es una cantinela incesante. Pero, puesto que a los papagayos la lengua les sirve para emitir sonidos, pero no para expresar ideas, en la curia romana es bien sabido que quien sabe mover la lengua, da lo mismo que piense o que no piense o cómo piense. Igualmente hace carrera. El funcionario no dice lo que realmente piensa porque la expresión de su pensamiento ya la ha pensado y prepensado su superior hasta el extremo de que las órdenes autoritarias que se utilizan ocultan las palabras de amistad que se callan. En un pasillo tan estrecho de libertad se abre camino la ambigüedad. La humanidad ya está harta de palabras sin un punto de referencia seguro, es decir, Dios. En esta época tan atormentada, una religión de palabras, de documentos, de edictos pontificios destinados a quedar olvidados en el papel, es como un edificio construido sobre la arena. Los hechos concretos, traducidos a la vida, permanecen firmes sobre la roca y desafían las tormentas. Se ha dicho que la vida es el parangón de las palabras. La sabiduría de este mundo, decía San Gregorio Magno en sus tiempos, consiste en cubrir con astucia los propios sentimientos, en ocultar el pensamiento con las palabras, en mostrar lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. Y Bacon escribió: los hombres creen que sus mentes dominan la lengua. Pero ocurre que es la lengua la que gobierna sus mentes. Las palabras ejercen sobre nosotros una tiranía que llega a convertirnos en víctimas involuntarias dotadas de un cerebro sojuzgado. George Orwell llamó la atención de los estudiosos sobre el peligro del doble pensamiento, es decir, de la manipulación del pensamiento humano por medio de la atribución a las palabras de un significado distinto, rellenándolas cual si fueran unas empanadillas. Semejante método lleva a dar por sentado que todas las motivaciones y todas las experiencias válidas residen en el cuerpo dirigente y en el jefe. Por consiguiente, los súbditos ideales y las personas completas que quieren triunfar en su maduración humana, tendrán que identificarse con aquellos que razonan solo en conformidad con el jefe. Obedecer en silencio sin el menor desarrollo mental y social. Obrando de esta manera, evitarán que les atribuyan errores y culpas. La jerga curial conserva y transmite un lenguaje corporativista con léxicos privados y código propio. Un verdadero idioma de circuito cerrado, contraseñas, eslóganes que hay que descifrar, locuciones de grupo y comunicación global tipo Internet planetario, con reserva de acceso al sitio cifrado. Sí, el ambiente de la curia conduce a una forma técnica de pensamiento con un vocabulario muy especial. Las distintas formas de palabra fetiche, palabra prejuicio, palabra sentencia, palabra retórica, palabra mística ya no turban ni inquietan, sino que más bien tranquilizan al destinatario. Es una jerga integrada que produce euforia mental, adormece la reflexión y anula la responsabilidad, pues el que piensa es el grupo, no la persona. En el interior del clan no funciona el diálogo clarificador y la convicción. Es un lenguaje en blanco y negro sin el menor espacio para la duda, una fuerza de choque de carácter verbal que da por descontada la persuasión del que ya ha hecho suyos los esquemas ideológicos y comunicativos de la familia. Los latinos decían: verba liganto mines, taurorum corno afunes, las palabras atan a los hombres como las cuerdas los cuernos de los toros. Unas reservas mentales que entrañan ascensos o aplazamientos, anticipos o retrasos, soluciones ambiguas o esperas que se pueden apagar en expectativas sin esperanza. El que no utiliza el lenguaje del grupo comprueba la marginación a la que lo someten los demás adeptos, los cuales lo consideran alguien que, en lugar de junto con, piensa en contra o de manera distinta. A pesar de vivir en la era del tan cacareado diálogo a cielo abierto y a todos los niveles sociales, aturdidos por la abundancia de medios de comunicación interplanetaria, hundidos por una catarata de documentos pontificios de chorro continuo, los funcionarios de la curia, los eclesiásticos en mayor medida que los laicos, se ven impotentes ante la dictadura del pensamiento que domina y esclaviza las mentes de quienes se esfuerzan por no dejarse atrapar por este mundo. El chauvinismo curial transforma al eclesiástico de original en fotocopia, con una adaptación absoluta en la que destaca su impermeable hipocresía bajo una máscara de begardo. La constancia del goteo crea a la larga una ética catódica de pantalla fija que conduce al lavado del cerebro y la conciencia del integrado en el grupo. A medida que pierde progresivamente su originalidad, a este le resulta más espontáneo reproducirse. ¿Qué decir de la ultrabimilenaria lengua latina, con la que la Iglesia se expresaba hasta hace unos cuantos decenios? En la curia romana, la utilización de esta lengua ha desaparecido por completo. Se terminan los auténticos latinistas y disminuyen los que la entienden. Schopenhauer consideraba que el latín afinaba las funciones lingüísticas y Bergson señalaba que la lengua latina habitúa al estudioso a penetrar en el significado de los términos. Ya nadie se refiere a ella como la lengua de la Iglesia.
El conjunto de todo este doble pensamiento para los enterados de la curia es de tal transparencia y obviedad que no es necesario que sea demostrado. Pero los ajenos a ella necesitan algunas explicaciones. Ardides para el reparto del poder. Para ascender a los vértices de la curia romana hay que pertenecer siempre a un grupo compacto y cohesionado con un líder a cuya disposición tienen que estar en todo momento los colaboradores designados. Es un trabajo de años y a veces de décadas, pues no es fácil reunir a unos eclesiásticos de una misma tendencia, elegidos a ser posible en una misma región, cuando no en una misma diócesis y zonas limítrofes. Sin embargo, se trata de una norma muy elástica que admite numerosas excepciones de inclusión de prelados de fuera, según los intereses, las simpatías y las conveniencias. Así se produce el ciclo de la alternancia de los prelados dignatarios, de un determinado grupo que, para llegar primero a la cima, tiene que poner obstáculos y, a ser posible, interponerse en el camino de los demás líderes. Todas las armas son válidas para cortar el paso al grupito competidor. Cuando los petímetres superiores llegan tan pimpantes al dicasterio designado, tal cosa no ocurre porque se les considere competentes, sino por simple derecho de primogenitura. De tal forma que, más que iluminar el despacho con su presencia, lo desorientan y lo entorpecen como otros tantos envases desechables. El profeta Oseas en nombre del Señor los apostrofa de la siguiente manera. Como bandidos al acecho, una chusma de sacerdotes asesina en el camino de Siquem. Para poder conservar la cohesión de la familia del circo, el escobajo tiene que arrojar las uvas, cual si fueran otros tantos satélites alrededor del universo interplanetario eclesiástico, y teclear el alfabeto Morse en competición con las demás familias. Entretanto, el racimo tiene que extender, como un gigantesco pulpo, sus tentáculos en todos los más importantes departamentos de dentro y fuera de la curia, comprendidos las nunciaturas, los dicasterios y la mala costumbre. Tiene orígenes antiguos y se remonta a la Edad Media. Todos conocen los trapicheos de las familias reinantes de aquella época, que llegaban a convertirse en auténticas batallas y asesinatos para asegurar a la familia la sucesión a la elección papal de un familiar. Así nos lo enseña Marocia, del Ducado de Túsculo. Hoy en día les ha sucedido la masonería, que en el Vaticano campa como ama y señora. Organismos internacionales, para agarrarse fuertemente a ellos con sus ventosas el mayor tiempo posible con el fin de poder utilizar en el momento oportuno el apoyo y la influencia de los adeptos en las decisiones de los distintos dicasterios y, sobre todo, en las del encargado de elegir a los obispos, tal como ya se ha dicho en otro lugar. En estos manejos encaminados al reparto del poder se echa mano de unos subterfugios más o menos ajustados a derecho, con pequeñas y grandes guerras de despacho y de familias. Los VIPs de la curia, que se reparten los puestos clave en sincronía de tiempos y métodos operativos, tratan de eliminar a los adversarios derribándolos cual si fueran bolos, al tiempo que retiran hábilmente la silla a aquel a quien le corresponde por derecho, dejándolo en suspenso sobre un almohadón de nubes. Concebimos, sufrimos dolores como si tuviéramos que parir. Era solo viento. Los excluidos alimentan en sordina los murmullos y los chismorreos, tratando de adivinar quiénes son sus compañeros, los juegos de equipo, las aficiones de los forofos, el sprint de la recta final. Insatisfechos y críticos, refunfuñan por lo bajo su oposición a la intriga. Pero ya no hay nada que hacer. En la curia no cuesta mucho arrojar a quien sea al polvo y el barro de la calumnia. Es un molesto pisoteo en menoscabo de la dignidad de las personas rectas, denigradas o bien lisonjeadas en caso de que no se pueda prescindir de ellas. Son un signo de contradicción para los que actúan de otra manera y son incómodas incluso para sí mismas porque el divino licet, no te es lícito, casi siempre se decapita junto con la cabeza del bautista. Una nidada que pronostica la duración de la escalada, que vigila los principales puestos a ocupar en el futuro y en los que es necesario introducir a pacientes candidatos dispuestos a superar toda una serie de dificultades. Todo ello no es jamás una prueba de fuerza en la Iglesia, sino una prueba de auténtica debilidad, signo de los tiempos que corren. La prefectura de la Casa Pontificia, por ejemplo, es un despacho que ningún líder debería dejar escapar. Por importancia de poder ocupa el lugar inmediatamente inferior al que se reserva al secretario de Estado. El prefecto de la Casa Pontificia, si sabe manejarse, guía al Papa a conciencia y a su antojo, como las riendas al caballo. Si bien se mira, es él quien establece los tiempos y las maneras de los encuentros del Papa con los demás, no solo con los laicos, sino también y sobre todo con los cardenales de la curia. ¿Cuántos cardenales se ven obligados a hacer cola varios meses porque el prefecto tiene orden de no introducirlos tan siquiera entre dos audiencias?
A diferencia de lo que ocurre con otros cardenales y prelados de su mismo racimo que consiguen ser recibidos con facilidad por el pontífice, incluso a escondidas y a espaldas del mismísimo secretario de Estado, en caso de que éste no pertenezca a su mismo nido. Cuando el clan tiene de su parte al jefe de la casa pontificia, sabe que cuenta con el hombre adecuado en el lugar preciso para resolver muchas situaciones de su grupo sin tener que pasar por la criba del tamiz de Estado. Dentro de semejante esquema se tenía que interpretar la asignación de la prefectura a un natural de Piacenza durante la permanencia imperial de dicha familia, la Nasalle Roca, y a la de un natural de la ciudad de Brisighella durante la permanencia en el poder de la mencionada familia romagnola, Dino Monduzzi, actual cardenal reinante de la curia, elector de obispos y conclavista en ciernes. Estos juegos de fichas se les escapan de las manos a los prelados extranjeros, más dispuestos a permitir que jueguen con ellos y los engañen que a jugar de centrocampistas. Sin embargo, parece ser que el paso de Monduzzi desde el cargo de prefecto de la Casa Pontificia a cardenal dejó desguarnecido aquel despacho, sin que se produjera una justa e inmediata reposición. Y he aquí la urgente sustitución con otro fiel miembro del clan romagnolo. ¿A quién envían? No hace falta ni decirlo. Al último de los 3 hermanos de Nicolò, Paolo, nombrado regente. Al convertir a Monduzzi en cardenal, el Papa ha colocado de una sola vez en la única casilla de prefecto de la Casa Pontificia 3 fichas una detrás de otra, 3 nuevos obispos, a los que se han antepuesto los prefijos de pre, pro, y sub. Un americano, un polaco y uno de Piacenza. Se ve que al pontífice le dejan muy poco espacio para complacer a sus aspirantes favoritos. Cuando se produzca el inevitable y repentino cambio de alianzas y el próximo papa tenga que habérselas con el grupito que actualmente ocupa la pista, lo convencerán de que envíe de nuevo a casa a los 3 prelados prefijos y encomiende las riendas a de Nicolò, aquel Paolo adiestrado para manejar al pontífice a su antojo a través de las intrigas vaticanas. Sabedor de lo que ocurrirá dentro de no mucho tiempo, durante el traspaso de poderes al nuevo papa, el recién elegido piacentino Piero Marini, antaño dedicado a llevar cuadernillos de apuntes y a hacer las inclinaciones y las genuflexiones de rigor, y que en la actualidad luce con orgullo la cruz de la congregación de San Tarsicio sobre el pecho, ya ha hecho saber que no le va el papel de monaguillo que sostiene al frágil papa en los momentos de derrapaje y más bien le corresponde un cargo de secretario en algún dicasterio. Hablando en plata, a cada cual lo suyo. Un juego divino masónico que ninguno de ellos se atreverá a relacionar con la acción del Espíritu Santo. Este, que es sencillo, no sabe jugar a las damas ni al ajedrez. En cambio, Satanás, sí. Y en eso consiste su diversión. Basta comparar los distintos anuarios pontificios de los últimos 20 años de Cordadas para comprobar el alcance de su influencia en la Iglesia, asfixiada por los tentáculos de estos poderosos pulpos que no dejan ninguna escapatoria. En semejante minoría mayoritaria, los caminos del Señor son muy pocos, tan pocos que los adeptos están en todas partes y adornan con su presencia todos los dicasterios de la curia. Casi todos ellos son personajes pertenecientes a los 2 grupos de Piacenza y Romagna, a los que antes nos hemos referido. Sus nombres, entonces como simples monseñores, ya figuraban hace 20 años en la lista masónica. ¿Profecía del tercer secreto de Fátima? ¿O más bien secreto a voces? Basta deslizar el dedo índice por el anuario pontificio de 1998. En él encontraremos, por ejemplo, los nombres de los cardenales Achille Silvestrini, Carlo Furno, Dino Monduzzi, Eduardo Martínez Somalo, Vincenzo Fagiolo, etc., y podremos contar el número de remisiones de cada uno de ellos a las páginas de los más importantes dicasterios curiales. Hay quienes tienen 12 y quienes tienen 15, hasta llegar a Pío Laghi, que tiene nada menos que 18. Gracias al sistema corporativista de los protagonistas de los repartos, se puede adivinar el carácter tentacular, los condicionamientos y la actuación conjunta de los coordinados dignatarios. La unión hace la fuerza, encaminada a orientar la esencia y la existencia de la Iglesia romana, cuyo recorrido político consiguen encajar en este envoltorio que todos llaman vaticanismo. Oigamos una vez más al maestro San Bernardo que alerta a todos los papas. Todas estas personas, que persiguen con más ímpetu y agreden con más furia con el peligro de reducirnos a la impotencia, te visitan con mayor familiaridad, llaman con más frecuencia a tu puerta y te apremian con mayor engreimiento. Estos son los que no tienen reparo en despertar a la amada, antes de que ella lo quiera. ¿Podrías citarme a uno solo de ellos que, tras haberse declarado a tu servicio, no haya exigido todo el poder? A partir de este momento no tendrás ningún proyecto del que ellos se crean excluidos.
No tendrá secreto en el que no se entrometan, me atrevería a decir que este es más un pasto de demonios que de ovejas, me he dejado arrastrar a esta digresión porque quería abrirte los ojos acerca de este aspecto particular de lo que te rodea, oh, Juan Pablo II. De esta manera, el protector que quiere ensanchar su círculo de influencia y el protegido, que espera de él consideración y ascensos, amplían la camarilla de intrigas y favoritismos en su propio beneficio. El que tira de los hilos de los subordinados es casi siempre el titiritero, que no está dicho que tenga que ser forzosamente el superior. Podría ser su entrometido secretario personal. Según el cardenal Richelieu, defensor del absolutismo estatal o galicanismo, el que ocupa el poder tiene que rodearse de hombres de confianza. En esto la actuación del vaticanismo es perfecta. La curia los elige y Dios los confirma. Está claro que las corrientes submarinas del piélago vaticano condicionan la vida de la Iglesia de Jesús. Los ejemplos los tenemos a la vista. No es necesario enumerarlos todos, bastan los de los últimos prelados todavía en ejercicio. La aparente colaboración del clan parece ideal, pero los respectivos miembros tratan de descabalgarse los unos a los otros, mediante un procedimiento indoloro que hay que preparar desde lejos, con tiempo, y entre bastidores. Los hechos, en los casos más increíbles y sorprendentes, se presentan como una normal alternancia que casi siempre se produce en plenas vacaciones del mes de agosto. Numerosos ascensos vaticanescos se denominan agosteños porque se producen en el mes en que los distraídos prelados se encuentran de vacaciones. Los más curiosos, en cambio, pegados a los teléfonos móviles aunque estén en las montañas nevadas o en las soleadas playas, de crucero por los mares o diseminados por doquier, no se pierden ni una sola palabra de la radio vaticana a mediados de agosto, en su afán de descifrar los lapsus y las modalidades de abuso de estas falsas pistas veraniegas, elegidas a propósito por los impulsores de injusticias, por considerarlas el medio más apropiado para la eliminación de ciertos nombramientos que en otras épocas del año darían más que hablar. Cada cosa en su sitio. Todos los ascensos eclesiásticos poseen su propio código. Y los que dan más que hablar, también tienen su tiempo. Los agosteños y los de otros equinoccios curiales son bocados exquisitos para los más expertos vaticanistas, acostumbrados a echar mano de ellos en caso de necesidad. Los intersticios solo sirven para los incautos e ingenuos que no saben leer entre líneas la correcta interpretación de ciertos ascensos. Los agosteños son, por tanto, los más absurdos y se parecen a las carreras amañadas con más o menos habilidad o descaro, pero jamás punibles en virtud del axioma, según el cual los superiores no se equivocan ni siquiera cuando sus intrigas engañan al Papa. En tiempos de Pío IX y Pío X, la curia romana estaba dirigida por cardenales, prestigiosos tanto por origen como por formación, que respondían a los nombres de Pietro Fumasoni Biondi, Pietro Ciriazi, Paolo Giove, Luigi Traglia, Alfredo Ottaviani y otros. Dignatarios romanos dignos del máximo respeto por su fidelidad al servicio del Papa y de la Iglesia y por su altura intelectual. A medida que el grupo romano disminuía, aumentaba la importancia de los dos clanes cadetes, el de Piacenza y el de Romagna que, bajo el secretario de Estado Tardini, se miraban con hostilidad y se enfrentaban con la mayor consideración, repartiéndose alternativamente los puestos clave de la curia. Las cordadas de Piacenza y de Romagna. La cordada de Piacenza, siguiendo el ejemplo de la disposición del sistema solar, esta familia se suele comparar actualmente con la osa menor del hemisferio boreal de la curia romana, pero su vista sigue siendo muy buena. En los años 60 y 70, la archidiócesis de Piacenza tenía el honor de contar con 5 cardenales vivos, entre ellos, un secretario de Estado, Agostino Casaroli, rodeado por otros hermanos cardenales de Piacenza. Mario Nasalle Roca di Corneliano, Silvio Odi, Opilio Rossi y Antonio Samoré, a los que más tarde se añadieron Luigi Poggi y Ercilio Tonini. El aspecto de algunos de ellos resulta de lo más divertido, pero ellos, sin rendirse al desánimo, siguen adelante con su papel. Por otra parte, hasta los feos pueden convertirse en unos simpáticos cardenales. Toda esta amalgama de la cordada constituye de por sí un condicionamiento muy especial en la curia y en la iglesia, habida cuenta de que copa los cargos de mayor importancia, empezando por el de secretario de Estado. Pegados a cada uno de ellos, viven en simbiosis otros muchos eclesiásticos de la curia y del mundo que se apoyan y sostienen mutuamente. De no ser así, no podrían gobernar el vértice durante mucho tiempo. Hay que reconocer que 7 cardenales, casi todos de la curia, y otros tantos obispos y prelados pertenecientes a una misma diócesis, son una muestra de providencia un poco excesiva. Los observadores veían demasiada Piacenza paseando por la corte papal. Soplaba demasiado viento de popa desde aquella zona.
Por regla general, la duración del viento favorable viene a ser de unos 20 años, antes de que se produzca el reemplazo. Una duración suficiente para gobernar el timón de la barca de Pedro hacia el siguiente cónclave y poder señalar en clave al sucesor en la cátedra de Pedro. La cordada de Romagna, en la actualidad vaticana, podría compararse con la Osa Mayor, que en el hemisferio celeste de la Iglesia ejerce más influencia y tiene más posibilidades de alzarse con la candidatura del próximo Papa, cuyos conclavistas ya han sido puntualmente alertados. El clan de Romagna, en el que figuran monseñores de todo pelaje procedentes de otras localidades, estaba muy bien representado por los hermanos Gaetano y Amleto Cicognani y por Marcello Minia y Vescovi. Por otra parte, también contaba con los refuerzos de Gaspare Cantagalli, elegido antes de morir como arzobispo de Pompeya, segado por una embolia asesina, Aurelio Sabatani, Achille Silvestrini, Pio Laghi, Dino Monduzzi y Luigi Betazzi. Y los tres hermanos de Niccolò, Pier Giacomo, Mariano y Paolo, llegados a Roma desde la localidad de Católica y pegados a las costillas de Amleto, secretario de Estado, ávidos de fortuna y de ascensos. Los tres, con el episcopado en el bolsillo, ocupan ahora altos cargos en la curia. El último en medio de todas estas lumbreras es el eminente Claudio Celli, perteneciente, huelga decirlo, al mismo clan. ¡Cuánta gracia del Señor! Por el camino, la cordada de Romagna ha ido adquiriendo otros augustos miembros. Renato Martino, observador en la ONU. Ricardo Fontana y Edoardo Menicelli, ambos secretarios de Silvestrini, y Mario Ricci, cuyo nombre ya figuraba en la lista de pregados masones de 1978. Traidor, hipócrita, escurridizo, conciliador cuando le conviene, dado a los chismorreos y a las calumnias más despiadadas. Y más tarde Pietro Giacomo Nonis de Vicenza, Arrigo Miglio de la ciudad sarda de Iglesias, Lorenzo Chiarinelli de Aversa, Atilio Nicora de Verona, Benito Cocchi en Modena, Cesare Bonicelli en Parma, Italo Castellani en Faenza, Silvano Montevecchi de Brisighella en Ascoli Piceno, etc. Todos ellos ascendidos gracias a los buenos oficios del jefe de la cordada, Silvestrini, con el fin de que sirvieran de contrapeso al grupo de Piacenza. Son gente que se irradia con sus tentáculos hasta los puestos de más prestigio y cuya sombra pesa como una fúnebre losa sobre la iglesia, asentada sobre un volcán sumergido que entra en erupción a intervalos regulares muy concretos. Por otra parte, una de las características de los poderes ocultos y, como tales, incontrolados, es la de extender cada vez más sus raíces por todo el cuerpo místico de la iglesia, aquejada de metástasis tumorales. Hace poco, un miembro de la cordada de Romagna, Monseñor Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, amigo íntimo de Silvestrini, ha sido nombrado nuncio en Italia, lo cual significa, lo decimos para los no enterados, facilitarle los nombramientos episcopales en favor de sus soldados y la eliminación de los adversarios. El cardenal Giuseppe Siri consideraba probable, en enero de 1988, la manipulación de un papa sugerido por la secta masónica. Pero, admitiendo que en el próximo cónclave resultara elegido un pontífice de otra procedencia, el hecho de que los puestos clave de la curia estén ocupados por influyentes miembros de la cordada de Romagna obligará al nuevo papa a ajustar las cuentas con ellos y llegar a compromisos en la cuestión del gobierno de la Iglesia. En su escrito Servicio, non carriera servicio, no carrera, el propio Silvestrini se encarga de confirmar lo dicho anteriormente. En el seminario jurídico de Santa Pollinare estábamos tres de Faenza. Don Dino Monduzzi, Laghi y yo. Todos asistíamos a clase en la Facultad de Utriusque Iuris de la Pontificia Universidad Lateranense. A 2 pasos de la Pollinare, en el Colegio Capránica, don Franco Gualdrini terminaba sus estudios en la Universidad Gregoriana. Los 4 estábamos unidos por una fraternal amistad que ha perdurado a lo largo de toda la vida. Esta era la carrera en la que entramos don Pío Laghi y otros como él y como yo. Viva la sinceridad. La familia de Faenza ha estado desde entonces en la cresta de la ola, lo sabemos de labios de su propio portavoz y jefe de cordada, convencido, o bien tratando de convencer a los demás, de que ellos son la vara con que se tienen que medir los hombres y las cosas en el ámbito eclesiástico. Un puñado de arribistas dignatarios con denominación de origen suficientemente controlada por las órdenes de su fundador, una brújula que orienta, aunque autoritariamente, a todos los miembros de la familia romagnola para que, unidos y en concordia, estén atentos a lo que ocurrirá dentro de no mucho tiempo, cuando se convoque el próximo cónclave. Estos también son signos de los tiempos. En su papel de líder vaticano, Silvestrini extrae del cubilete de los ascensos eclesiásticos a los candidatos que más le convienen para los subrepticios ascensos, presentados con astucia al visto bueno papal para enviarlos posteriormente a vegetar como plantas saprófitas sobre el tronco secular de la Iglesia.
Todas ellas elecciones de interés humano y de presión injustificada, en claro contraste con la voluntad divina. El complejo de superioridad del mencionado jefe de este clan estropea la relación de reciprocidad con sus hermanos cardenales, mientras que su complejo de inferioridad daña sus relaciones con todos los demás prelados de la curia. En el drama divino humano del Calvario se adivina el trajín de los soldados romanos que querían repartirse los pocos bienes del crucificado. 2000 años más tarde, sigue ocurriendo lo mismo. Diviserunt sibi vestimenta ecclesiae et super vestigia eius miserunt sortem, se repartieron las vestiduras de la iglesia y las echaron a suerte. Puesto que los hermanos Cicognani, junto con Cantagalli, Silvestrini y Monduzzi, eran todos de Brisigella, cuando llegó don Renato Bruni, tan ambiguo como maléfico, los satíricos miembros de la curia pertenecientes a otros grupos, comentaban en broma. Christus Brisigellatus est que, traducido en su verdadero significado, quiere decir, habían obligado a nuestro señor a retirar la concesión de la ciudadanía honoraria de Brisigella y entonces él envió a su primo Sosi a Judas Tadeo. Hacía siempre lo mismo, incluso cuando lo querían nombrar rey. Sin embargo, cuando se trató de sufrir y morir, permitió que Judas Iscariote lo identificara aquella noche con un beso. El recién llegado Renato Bruni sirvió a la cordada de Romagna, y se sirvió de ella, durante 20 años y ejerció el mando absoluto sobre el personal, saltándose el orden de precedencia hasta conseguir imponerse durante el interregno de 3 cardenales prefectos, débiles mentales, frágiles e imbéciles, en un importante dicasterio de la curia. Tanto los de arriba como los de abajo estaban indignados, pero nadie se atrevía a denunciar su vergonzoso comportamiento. El hombre se había mostrado extremadamente hábil en el tejido de la trama invisible de la telaraña del clan. El insulto de la esclerosis se asoma con frecuencia al boato del Sacro Colegio Cardenalicio, eligiendo a las eminencias que mejor pueden rimar con las correspondientes demencias. Qué amarga decepción para los que se han pasado toda una vida cabalgando a lomos de un rocín que iba cayendo progresivamente en la decrepitud. Adiós, sueños de gloria. Los miembros de los 2 clanes de Piacenza y Romagna salen de vez en cuando a enfrentarse en singular combate, cuando hay que repartirse algún cargo de especial prestigio. En semejante duelo, los sables permanecen mudos en la pared mientras las vainas se baten en silencio. Después, cada cual regresa a su campamento. Gladiadores y fieras. Es bien sabido que, debido a la alternancia en los puestos del vértice de la Iglesia, primero fue secretario de Estado Amleto Cicognani, natural de Romagna, y después lo fue Agostino Casaroli, natural de Piacenza, al cual estuvo a punto de seguir el romagnolo Achille Silvestrini, que lo deseaba con toda su alma y a toda costa, a pesar de su proverbial adormecimiento. Cuando los 2 Cicognani desaparecieron de la escena vaticana, Silvestrini, que ya ocupaba el importante cargo de secretario del Pontificio Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia bajo el secretario de Estado Casaroli, natural de Piacenza, consideraba que estaban tardando demasiado en nombrarlo cardenal y, para mantener vivas sus expectativas, se sacó de la manga la idea de celebrar cada año en Brisigella un solemne funeral por las almas de sus 2 presuntos tíos abuelos cardenales, haciéndose pasar por sobrino de los Cicognani, por más que sus paisanos negaran cualquier relación de parentesco, ni siquiera lejano, entre ellos. Una vez establecida la fecha anual, el esforzado Achille encargó a sus agentes provocadores Renato Bruni, todavía no caído en desgracia, y Mario Ricci, un emiliano de la peor especie, el traslado a Brisigella, en caravana de vehículos de superlujo, de la mayor cantidad posible de peces gordos de todas las tendencias imaginables, con el fin de que rezaran hasta nueva orden por las 2 almas que tanto lo necesitaban todavía, al menos a juicio de su sobrino nieto. Pobrecillos. Que Dios los tenga en su gloria. Clamaban en los pasillos de la curia. Como es natural, el Papa leyó en el Observatore Romano el mensaje en clave y los nombres de los VIPs que allí habían acudido vestidos de luto para rezar. Los funcionarios seglares de la Secretaría de Estado, romanos de pura cepa, comentaban entre sí. Ese llora a los muertos y jode a los vivos. El ansioso sobrino de los Cicognani debió de ser advertido tal vez en sueños por sus falsos tíos, de que ya no se celebrarían más sufragios por ellos. Todo ello coincidiendo con la fecha en que la santidad de nuestro señor Juan Pablo II lo nombró cardenal en el consistorio del 28 de junio de 1988.
Una vez obtenida la investidura, no por intercesión de sus presuntos tíos Cicognani, que ya habían perdido toda su influencia, sino gracias a los buenos oficios del honorable Bettino Craxi, el filomasón socialista con quien Don Achille había colaborado en la organización del famoso Desconcordato de 1984 entre el Vaticano e Italia, firmado poco antes de que el fugitivo y poco honorable se largara precipitadamente para fijar su residencia permanente en la fortaleza tunecina de Hammamet. La cosa vino como anillo al dedo precisamente cuando todo estaba a punto de malograrse. El viento sopla donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, le explicaba nuestro señor a Nicodemo aquella noche. A propósito del desconcordato, la prensa recordó en su tiempo la fuerte oposición de todos los cardenales y obispos de la Conferencia Episcopal Italiana al texto redactado por el entorno socialista del honorable Bettino Craxi y del honrado Silvestrini. La opinión pública fue informada del violento enfrentamiento entre dicho prelado de la curia y el plácido patriarca de Venecia, cardenal Albino Luciani, portavoz de la esfera eclesiástica y del laicado católico, que estaban en contra del proyecto de aquel texto tan desconcordado. Los adversarios señalaban que aquel desconcordato era un clásico ejemplo de documento redactado sin tener en cuenta la realidad de la situación, al margen del contexto histórico y social, y sin haber consultado la base del clero de las diócesis, en beneficio exclusivo de los firmantes. Cuando Albino Luciani, sin ninguna mezquina intriga burocrática y sin que se hubiera producido ningún conflictivo adelantamiento, fue elegido inesperadamente papa con el nombre de Juan Pablo I, Silvestrini, que, a pesar de sus refinados modales, no conseguía presentarse ante el nuevo papa como un personaje totalmente convertido al cambio de situación, comprendió que se había jugado el cardenalato. El rigor moral del nuevo pontífice le era lo bastante conocido como para hacerle comprender que no podría atraerlo a sus sectarios objetivos. Largo y profundo fue su suspiro de alivio al enterarse de que, al cabo de apenas 33 días, aquel pontífice había sido encontrado muerto en su lecho. Loado sea Dios. El eminente Romagno lo podía seguir esperando tranquilamente la escalada. Oh, muerte bendita, jamás fuiste tan bien recibida como aquella vez. Al ver que los adversarios no se calmaban ni siquiera después de la firma del desconcordato, se le ocurrió la estratagema de encomendar al prelado Vincenzo Fagiolo, cual si este fuera la pluma del padre Giuseppe de Luca o del padre Lorenzo Milani, espíritus libres de toda servidumbre, la tarea de ensalzar en la prensa las ventajas y virtudes del pacto mientras reclutaba a varios eclesiásticos del clan para que hicieran de recaderos por medio de conferencias y seminarios y convencieran al clero y a los obispos de las diócesis más rebeldes. Sometido a análisis, el desconcordato dejaba al descubierto unas incongruencias y superficialidades que ahora, sin laureles y oropeles, resultan cada vez más graves y preocupantes, sobre todo en la cuestión de la formación escolar. Los protagonistas de aquella intriga, a pesar de su sonrojo, están siendo juzgados por la historia y ahora esperan al acecho a uno y otro lado del Tíber. Volviendo a la sucesión de Casaroli, los dos pretendientes de la época, Silvestrini y Martínez Somalo, llegaron al enfrentamiento directo y, para su gran deshonor, intercambiaron injuriosas cartas, respaldados por sus respectivos partidarios, quienes se mostraban directamente interesados en la victoria de su gladiador que sufría el ataque de las fieras. El gobierno de la Iglesia sigue su camino a golpe de sordas peleas entre bandos enfrentados. Los duelos del ático provocan temblores en los pisos inferiores. Una muestra del escrito de Silvestrini contra Martínez Somalo, que se hizo llegar a muchos dignatarios de la curia, decía entre otras cosas: arrastrado por el afán competitivo de los profesionales que tratan de hacer carrera, se queda uno asombrado cuando piensa en los detalles de la delicadeza y la habilidad con las cuales has desacreditado a tu posible rival, Achille Silvestrini, inventando contra él toda suerte de falsedades, lengua mordaz, la perfidia es tu mayor virtud. El mordaz Martínez Somalo envió a los dignatarios ya citados una fotocopia del escrito, añadiendo a pie de página el simple comentario: advertencia mafiosa, firmado con mucho rencor, Achille y el querido amigo Giovanni Copa. En el breviario de aquellos días los sacerdotes leían: no hay sinceridad en sus bocas, su corazón está lleno de perfidia. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es adulación. Condénalos, Señor. Que fracasen en sus intrigas, pues se han rebelado contra ti unos prelados de tanto rango, se rebajan a pincharse con saña sin desdeñar los golpes bajos cuando se trata de conseguir la prioridad del adelantamiento en el poder.
La zancadilla, aunque por más que torpe e incorrecta, está tan de moda en la curia y fuera de ella, que ya casi ha perdido toda su gracia. Estos hombres, con la vesícula y la próstata maltrechas, se invitan amablemente a comer y después se desafían a un rústico duelo. Y, cuando alcanzan la recta final, la carrera para la eliminación del adversario adquiere un carácter violento, aunque jamás pierda la sutileza y la elegancia. El digno y capacitado sucumbe. El hábil y astuto triunfa. Cuando el juego es rudo, los más duros salen a la palestra para enfrentarse en batalla. El que gana impone su opinión, aunque ésta no sea acertada. En las últimas fases, la fuerza del derecho cede ante el derecho de la fuerza. A propósito del querido amigo Giovanni Coppa, el lector podría sorprenderse con razón de su presencia en la cordada de los Romagnolos, siendo natural de Alba, Piamonte. Era uno de los más íntimos colaboradores del entonces omnipotente sustituto Giovanni Benelli, que colocó hábilmente a Jean Villot y a Pablo VI ante los hechos consumados, lo cual le granjeó el apodo de su excedencia, por haberse pasado más de lo debido. La congregación benelliana era otra cosa. Monseñor Benelli llamó a Coppa a la Secretaría de Estado, le confirió amplios poderes para que vigilara el trajín de los juegos y lo nombró asesor. Se fiaba ciegamente de él, tal vez porque estaba medio cegato a causa de las muchas intervenciones que había sufrido en la retina. El que lo sustituyó por entero, Giambattista Re, también pretendía que lo nombraran asesor, habida cuenta de que ya era como de la casa. Pero ni Benelli ni Coppa dieron su brazo a torcer. Guardándose en el congelador su sucesión para la sede de Florencia, el sustituto trató de permanecer el mayor tiempo posible en el gobierno de la Iglesia durante aquellos meses tan decisivos en que Pablo VI ya estaba en las últimas. No hay ningún perro que suelte de buen grado el hueso que lleva en la boca. Justamente lo que está haciendo actualmente el sucesor de Benelli, que se ha negado a ir como cardenal a Génova y prefiere conservar su despacho de sustituto en la Secretaría de Estado. Hace 50 años, la Secretaría de Estado de Pío XII, el Papa Pacelli, era más sobria y eficaz sin estar dirigida por ningún cardenal. Hoy en día Sodano y Re ni siquiera son suficiente, pues siempre andan por ahí con el Papa, mareando la perdiz. Un día, mientras hacía cola en el economato, el ama de llaves de Coppa le reveló en secreto a una amiga suya que aquella mañana su prelado aún estaba durmiendo, pues había permanecido de guardia hasta las 2 de la madrugada en su despacho hasta que regresó Benelli para relevarlo. Hacía varias noches que ocurría lo mismo, pues el anciano Pablo VI sufría unas crisis de fiebre muy alta y su salud podía venirse abajo de un momento a otro. Tenían que estar alerta para cribar los papeles del despacho que deberían enviarse a otro lugar en caso de que se produjera un inesperado fallecimiento. Un chismoso monseñor que precedía a las mujeres en la cola, aguzó el oído y después difundió el comunicado revelándolo individualmente a varias personas, tal como se suele hacer con todos los secretos pontificios. Cuando el Papa se recuperó un poco, Monseñor Benelli se dio cuenta de que no había tiempo que perder y apremió al anciano pontífice para que convocara un consistorio, digamos de emergencia, para nombrarlo cardenal y arzobispo de Florencia, junto con otros 3 nombres reunidos a toda prisa solo para hacer bulto. Un año después murió Pablo VI.